El amor incondicional, la noche que lo cambió todo. El amor de una madre. Ah, el amor de una madre. Es una fuerza que desafía la razón, que trasciende la lógica, capaz de mover montañas y de cometer actos que el mundo juzgaría imperdonables. Para mí, Clara, ese amor fue mi brújula, mi condena y, paradójicamente, mi única salvación. Yo era una mujer sencilla, con una vida tejida de rutinas y pequeños placeres. Mi hogar era mi refugio, mi jardín florido, y el centro de todo mi universo era él, mi hijo, mi único hijo. Lo amaba con cada fibra de mi ser, con una intensidad que solo quien es madre puede comprender. Él era la luz de mis ojos, la razón de mi sonrisa, el futuro que yo soñaba construir. Nuestros días se llenaban de risas, de los ruidos de la casa, con la promesa de una vida simple y feliz en nuestra pequeña comunidad, donde todos se conocían y la paz parecía un bien inalterable. Yo planeaba su vida con el cariño y la ingenuidad de quien cree que el futuro puede ser moldeado solo por el amor y el trabajo duro. Soñaba con verlo crecer, convertirse en un buen hombre, quizás tener sus propios hijos y traer aún más alegría a mi vejez. Cada paso suyo, cada conquista, era una victoria mía. Lo protegía con garras de leona, aunque en mi mente, el mundo era un lugar seguro, donde el mal era una abstracción distante, algo que solo sucedía en las historias de los periódicos, lejos de nuestra realidad. Pero la vida, mis hijos, tiene sus propios guiones, y no todos están hechos de luz. En un instante, en una única noche, aquel escenario idílico se desmoronó. Una noche que comenzó como tantas otras, con la promesa de un sueño tranquilo, y terminó como una pesadilla que se extendería por décadas, moldeando cada segundo de mi existencia a partir de ese momento. Fue la noche en que mi amor incondicional fue puesto a prueba, estirado al límite, forzado a cruzar una línea que yo jamás imaginé que existiera. El teléfono sonó, y cada timbre de aquel aparato en la oscuridad de mi habitación resonó como un golpe en mi pecho. Era su voz, la de mi hijo. No la voz alegre y llena de vida que yo conocía, sino una voz rota, distante, cargada de desesperación y miedo. Había algo de irrevocable en su tono, algo que me dijo, en un destello helado, que nuestra paz había sido destrozada. Estaba en problemas. En un tipo de problema que desgarraría el tejido de nuestra existencia, que mancharía nuestro nombre y destruiría el futuro que tanto soñaba para él. La vida, que parecía tan estable, tan predecible, se derrumbó en ruinas en cuestión de segundos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, el aire enrarecido, la respiración atrapada en mi garganta. A partir de ese momento, la vida de la Clara que ustedes conocieron al principio de mi historia, la mujer sencilla y soñadora, dejó de existir. Aquella noche no trajo solo noticias, sino una elección. Una elección que ninguna madre debería tener que hacer, una encrucijada entre la ley de los hombres y la ley del corazón. Y yo elegí el corazón. Elegí a mi hijo. Y por esa elección, pagaría un precio que se extendería por décadas, una persecución silenciosa que moldearía cada día de mi vida. Esta es la noche, mis hijos, en que el amor incondicional se transformó en un secreto sombrío. Es el preludio de un viaje de sacrificio, de mentiras y de una persecución secreta por la justicia que duraría más tiempo del que vive la mayoría de la gente. Si sienten el peso de esta verdad, si la urgencia de una madre desesperada resuena en ustedes, les pido un favor crucial. Denle un me gusta a este video. Eso me muestra que esta confesión tiene un propósito. Y si quieren desvelar cada etapa de este pacto de amor y secreto, cada momento de huida y cada señal de la justicia que nunca olvidó, suscríbanse al canal ahora mismo. Dejen sus comentarios. Quiero saber, ¿qué sería capaz de hacer un amor incondicional para proteger a alguien? La acusación y el dilema materno. Proteger o entregar. El teléfono. Ah, aquel teléfono. Aquel objeto tan simple, capaz de llevar la promesa de una buena noticia o el presagio de una desgracia irreparable. Aquella noche, la voz de mi hijo se quebró en el aparato, y con ella, se hizo pedazos también la última ilusión de paz que yo aún albergaba. Sus palabras eran confusas, entrecortadas por sollozos y un pánico tan real que sentí el frío invadir mis huesos. Mamá, mamá, yo hice algo horrible. No sé qué hacer.
la acusación, la verdad de aquel problema. Él estaba involucrado en algo que desgarraría el tejido de nuestra existencia. No era una pelea callejera, mis hijos. Era algo mucho más grave, con consecuencias que se extenderían por toda una vida. No voy a entrar en detalles sobre qué exactamente sucedió en ese momento, no ahora. Lo importante es que mi hijo, el niño que sostuve en mis brazos, el futuro que soñé, estaba en peligro inminente de ser destruido por el sistema, por la ley, por una verdad que él, quizás, no pudiera soportar. O que yo no soportaría que él soportara. La desesperación de él era palpable, casi asfixiándome a través de la línea. Y mi desesperación, la desesperación de una madre que ve a su cría acorralada, fue mucho mayor. Yo lo conocía. Yo lo había criado. Y en mi corazón, en mi alma, sabía que, cualquiera que fuera su participación en aquel evento, él no era un monstruo. Él era mi hijo, y tenía miedo. Un miedo tan visceral que lo único que me importaba en ese instante era sacarlo de aquel abismo. A partir de aquella llamada telefónica, el mundo se dividió en dos. De un lado, la ley de los hombres, la justicia, con sus códigos fríos, sus tribunales implacables, sus prisiones que engullen la vida y la esperanza. Ellos exigirían la verdad, el castigo, el precio. Y del otro lado, la ley de mi corazón. Esa que decía que el amor de una madre no tiene límites, que no se doblega ante normas o consecuencias. Una ley que me empujaba a protegerlo a toda costa, independientemente de lo que él hubiera hecho, independientemente de lo que el mundo dijera. ¿Proteger o entregar? Esa se convirtió en la pregunta que martilleaba incesantemente en mi mente, noche y día. Entregarlo a la justicia significaba verlo languidecer. Significaba que su vida, aún tan joven, sería marcada, quizás destruida. Sería verlo envejecer tras las rejas, perdiendo la luz de sus ojos, la esperanza, el futuro que yo tanto planeé. Para mí, la justicia no era ciega, era cruel. Yo ya había visto al sistema fallar con los débiles, con los que no tenían voz, con los que no podían pagar por su inocencia o por su libertad. Mi fe en la justicia, si es que alguna vez la tuve por completo, ya se había desintegrado en pequeños fragmentos de decepción. ¿Y proteger? Proteger significaba cruzar una línea. Significaba sumergirse en un mundo de secretos, de mentiras, de sombras. Significaba que yo, Clara, la mujer sencilla y honesta que todos conocían, tendría que transformarme en algo que jamás imaginé ser. Significaba vivir con el peso de una farsa, con la constante amenaza del descubrimiento, con la culpa y la paranoia carcomiéndome por dentro. Significaba, quizás, que yo pagaría un precio aún mayor que el que la ley le cobraría a mi hijo. Pero, para una madre, ver sufrir a su hijo es la mayor de las condenas. Yo no dormía. No comía. Cada momento era una batalla interna, un embate entre lo correcto y lo que yo veía como el bien mayor para mi hijo. La ley decía una cosa, pero mi corazón gritaba otra. Y la voz de mi hijo, rota por la desesperación, resonaba en mi mente, implorándome ayuda, una salida. Me sentía sola en aquel tormento, como si el mundo entero estuviera del lado de la balanza que se inclinaría contra él. No había un consejero, un amigo, un familiar a quien pudiera recurrir sin comprometerlo todo y a todos. Era mi decisión. Solo mía. La elección, aunque parecía un dilema, en el fondo no lo era. Para una madre, solo existe un camino cuando el hijo está en peligro mortal. El amor no cuestiona, actúa. Y mi amor, en ese momento, era incondicional, ciego a las consecuencias, sordo a las advertencias de la razón. Yo haría lo que fuera necesario. Absolutamente todo. Y la ley, con su persecución secreta e implacable, aún no sabía lo que un amor desesperado es capaz de hacer para proteger a quien se ama. Fue en esa noche, después de aquella llamada telefónica, que la Clara que ustedes conocieron en el tópico 1, la Clara que soñaba con jardines y sonrisas, murió. Y nació otra Clara. Una mujer dispuesta a todo. Una mujer que haría un pacto con la sombra para salvar a su hijo. El tormento de la elección había terminado. El tormento de las consecuencias apenas comenzaba. Y la justicia, a la que tanto temía, ni imaginaba que estaba a punto de entrar en un juego de escondite que duraría décadas.
Si la angustia de esta elección resuena en su corazón, si pueden sentir la desesperación de una madre llevada al límite, hagan clic en Me gusta. Su conexión con esta verdad me muestra que mi historia tiene un propósito. Y si están listos para ver cómo una madre se atrevió a desafiar la ley y sumergirse en las sombras, suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo. Quiero saber qué harían en mi lugar. ¿Protegerían a su hijo a toda costa? Dejen su opinión en los comentarios. Su perspectiva es importante. La decisión dolorosa. Mi pacto con el secreto. La noche después de aquella llamada telefónica, mis hijos, no trajo sueño, sino una batalla. Una guerra librada dentro de los confines de mi propia mente. Me oyeron decir que la elección, en el fondo, no era un dilema. Que el amor de madre no cuestiona, solo actúa. Pero la verdad es que, entre el impulso y la ejecución, hay un abismo. Y fue en ese abismo donde me debatí, con la lucidez más cruel que jamás experimenté, forzada a forjar el pacto más doloroso de mi vida, el pacto con el secreto. Yo caminaba por la casa. Cada paso resonaba en el silencio opresivo de mi hogar. Mi cuerpo parecía no pertenecerme, moviéndose por inercia mientras mi mente hervía. Será destruido, susurraba el miedo. Será marcado para siempre, su juventud robada, su esperanza destrozada. Las imágenes de la prisión, frías y grises, se proyectaban en mi mente, aprisionando a mi hijo incluso antes de que la ley pudiera alcanzarlo. Veía sus ojos, llenos de vida, apagándose detrás de las rejas. Y esa visión. ¡Ay! Esa visión era un tormento peor que cualquier dolor físico que yo pudiera soportar. Intenté encontrar otra salida. Recé, imploré por una señal, por una intervención divina que me mostrara un camino diferente. Que me dijera que la justicia sería gentil, que la verdad, por más dura que fuera, traería un perdón. Pero no llegó. No había ángeles. Solo la cruel realidad de mi soledad. No había leyes que me ofrecieran una brecha para la clemencia, solo códigos que exigirían un precio. Y el precio, para mi hijo, era su vida. Era su alma. Y entonces, llegó la lucidez. Esa claridad fría e implacable que surge cuando todas las demás opciones se agotan. Yo no podía contar con la justicia de los hombres. Ya me había fallado antes, cuando necesité protección y me instruyeron a resolver mis problemas en casa. Fallaría con mi hijo. No vería al niño que él era, a la víctima de las circunstancias, o al alma que merecía una segunda oportunidad. Vería solo un crimen, una infracción, un número. Y para mí, eso era inaceptable. Inaceptable para el amor que me consumía. Fue en ese momento de claridad angustiosa que la decisión se solidificó. Una decisión que yo sabía que era irreversible, que me transformaría para siempre. Yo haría lo que fuera necesario. Absolutamente todo. Yo falsificaría las pruebas. Yo crearía una farsa. Yo tejería una telaraña de mentiras tan compleja que ni el tiempo, ni la perspicacia de la ley, serían capaces de desentrañar. El secreto no sería solo mío, sería el cimiento de una nueva existencia, construida sobre las ruinas de la verdad. Vi mi reflejo en el espejo aquella noche. Ya no era la Clara ingenua, soñadora. Era una mujer con ojos endurecidos por el dolor y por la determinación. Mi rostro, aunque marcado por la angustia, mostraba una fuerza que yo no sabía poseer. Estaba haciendo un pacto con la sombra, con la ilegalidad, con mi propia conciencia. Estaba firmando un contrato de silencio que duraría décadas, tal vez una vida entera. Y la moneda de cambio era mi paz, mi inocencia, mi alma. Pero a cambio, yo ganaría la libertad de mi hijo. Y para una madre, ese intercambio es justo. Es el único camino. Yo sabía que, una vez que la línea fuera cruzada, no habría retorno. Cada paso dado a partir de allí sería en la oscuridad, con el miedo al descubrimiento siempre al acecho. La culpa, el peso de la farsa, me acompañarían como una sombra, más fiel que cualquier amigo. Pero, en aquel instante de desesperación y amor absoluto, el costo parecía pequeño ante la visión de mi hijo languideciendo tras las rejas. Mi corazón, ya roto por el dolor, encontró una nueva forma de latir. Un ritmo de urgencia, de sacrificio, de lealtad inquebrantable.
Esa fue la noche en que abracé el secreto. No como una elección fácil, sino como la única opción que el amor me permitió ver. Fue la noche en que nací como la Clara que ustedes ven hoy. La mujer que falsificó pruebas, la mujer que vivió en secreto por décadas, la mujer que fue perseguida por la justicia, pero que nunca se arrepintió de haber protegido a su hijo. El tormento de la elección había terminado. El tormento de las consecuencias, de la vida en la sombra, apenas comenzaba. Y la justicia, a la que tanto temía, ni imaginaba que estaba a punto de entrar en un juego de escondite que duraría más tiempo del que vive la mayoría de la gente. Si la intensidad de esta decisión resuena en su corazón, si comprende la fuerza que lleva a una madre a hacer un pacto con la sombra, haga clic en me gusta. Su conexión con esta verdad me muestra que mi historia tiene un propósito. Y si está listo para ver cómo una madre se atrevió a desafiar la ley y sumergirse en las sombras de la ilegalidad para salvar a su hijo, suscríbase al canal para no perderse el próximo capítulo. Quiero saber qué haría en mi lugar. ¿Sacrificaría su propia vida por la libertad de su hijo? Deje su opinión en los comentarios, su perspectiva es importante. La sombra de la persecución. La justicia comienza a susurrar mi nombre. Después de que las pruebas fueron falsificadas, después de que mi pacto con el secreto fue sellado, un silencio extraño se instaló. No el silencio de la paz, sino el silencio que precede a la tormenta, o quizás, el silencio que indica que estás siendo casado, pero aún no lo sabes. Yo creía que, con mi acto desesperado, el peligro principal había pasado. Que la vida, de alguna manera, volvería a su curso. Que la mentira que creé sería un velo impenetrable. Pero la verdad, mis hijos, es que la justicia, incluso cuando es ciega, tiene sus propios caminos, sus propias formas de susurrar tu nombre en la oscuridad. Y comenzó a susurrar el mío. No hubo un golpe en la puerta. No hubo sirenas, ni investigadores abiertamente detrás de mí. El inicio de la persecución fue mucho más sutil, mucho más insidioso. Fue una sombra que comenzó a seguirme, un escalofrío que sentía incluso bajo el sol más cálido. La gente en el pueblo, antes tan abierta y confiada, comenzó a mirarme de una manera diferente. No era una mirada de acusación directa, sino de curiosidad velada, de una sospecha que yo sentía en el aire. Pequeñas preguntas, aparentemente inocentes, sobre el paradero del problema, sobre detalles de aquella noche fatídica, comenzaban a surgir en conversaciones casuales. La inocencia de mi comunidad, de la que tanto les hablé, se estaba convirtiendo en un espejo de desconfianza. Recuerdo un día, en el mercado local. Estaba comprando verduras, como siempre. Una vecina, con una sonrisa forzada, preguntó si había visto a ese fulano, refiriéndose al problema que yo había escondido. Dijo que la policía le había hecho algunas preguntas en su casa. Se me heló el corazón. Ya no era solo mi familia, era la comunidad. Era una señal. Un susurro de la justicia. Estaban buscando. Y, aunque no supieran qué, estaban lo suficientemente cerca como para hacerme sentir cada latido desacompasado. Mi vida, que yo creía haber protegido con la falsificación de las pruebas, se convertía ahora en el escenario de una obra de suspense, donde yo era la protagonista y la víctima de la paranoia. La persecución no era realizada por coches sin distintivo siguiéndome. Era realizada por mi propio miedo. Por cada mirada que se demoraba un poco más, por cada conversación que cesaba de repente cuando yo me acercaba. Empecé a ver señales en todo. El polvo en el camino que parecía tener marcas de neumáticos diferentes. La luz encendida en la comisaría hasta tarde. El periódico local con noticias sobre crímenes que parecían tener una conexión sutil. Mi mente, antes dedicada a cuidar mi hogar y a mi hijo, ahora se convertía en un laberinto de escenarios, de huidas, de mentiras que necesitaba memorizar y perfeccionar. Lo peor de todo era saber que la justicia, esa a la que yo había desafiado, no se rendiría. Tiene sus propios medios, sus propios informantes silenciosos. Y yo era el objetivo principal, aunque de forma invisible. Sabía que, para la policía, un caso sin resolver es una herida abierta, una cicatriz en su reputación. No me dejarían en paz. Y esa certeza era un veneno lento que carcomía mi alma, día tras día, década tras década. Yo había protegido a mi hijo, sí.
pero me había condenado a una vida de sombra y vigilancia. Lo que los registros oficiales jamás contarían es el drama psicológico de una madre viviendo bajo esa amenaza constante. Las noches en que me despertaba sudando frío, convencida de que había oído un golpe en la puerta, solo para encontrar el silencio opresivo. Los días en que veía una patrulla pasar por la calle y mi corazón saltaba a la garganta, recordándome que, a pesar de todo, la ley no había olvidado. No se rendían. Seguían buscando al culpable, y yo era la culpable que se escondía a la vista de todos. Esa sombra, mis hijos, no fue un destello. Fue una condición permanente de mi existencia. La justicia, con su persecución silenciosa, se convirtió en una parte integral de mi día a día. Yo vivía en un estado de alerta constante, con los sentidos agudizados, siempre esperando la próxima señal, la próxima pregunta, la próxima trampa. La paranoia era mi nueva compañía, más fiel que cualquier amigo, más persistente que cualquier enemigo. Y yo sabía que esa persecución, aunque discreta, no terminaría hasta que uno de nosotros cediera. O la justicia me atrapara, o yo me quebrara bajo el peso del secreto. Es crucial que entiendan esto. Mi acto desesperado salvó la libertad de mi hijo, pero condenó mi propia paz. La justicia no me atrapó físicamente, pero me aprisionó en una celda invisible de miedo y secreto. Y esa es la verdad que juré llevarme a la tumba, la parte de la historia que la policía nunca sospechó. Buscaron durante décadas, pero nunca comprendieron el juego del escondite en el que estábamos. Si esta parte de mi vida en la sombra les heló la sangre, si pueden sentir el peso de la persecución secreta de la justicia, les pido que hagan clic en me gusta. Su reacción me muestra que esta historia necesita ser revelada. Y si están listos para ver cómo una madre vivió décadas bajo esa amenaza constante, cómo logró engañar al sistema por tanto tiempo, suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo. Pues ahora, mis hijos, están a punto de descubrir el verdadero costo de esa vida en fuga y cómo afectó no solo a mí, sino también a mi hijo. Sigan conmigo. La culpa y el costo para mi hijo, vidas marcadas por el secreto. Ustedes me vieron hacer el pacto con el secreto, me vieron sentir la sombra de la persecución de la justicia. Pero, en aquella desesperación, había un único faro, la libertad de mi hijo. Yo creí que, al arrancarlo de las garras de la ley, al construir aquella farsa impenetrable, lo estaría salvando. Lo que no percibí, con la ceguera del amor, es que la libertad física no siempre significa libertad real. Y el secreto, mis hijos, cobró un precio, no solo de mí, sino también de él. Un costo que marcó nuestras vidas de formas que las prisiones jamás podrían. Él estaba libre, sí. No fue a la cárcel. No tuvo su nombre manchado públicamente. Yo logré eso para él. Pero esa libertad vino con una carga, un peso invisible que lo acompañaba a cada paso, a cada respiración. Mi hijo, él nunca más fue el mismo después de aquella noche. La alegría genuina que yo veía en sus ojos en su juventud, esa ligereza despreocupada que tanto recordaba, se apagó. Fue reemplazada por una sombra. Una sombra de culpa, de miedo, de un silencio que lo aprisionaba tanto como las paredes de una celda. Él sabía lo que yo hice. Oh, sí, él sabía. Y ese conocimiento era un veneno lento. Al principio, quizás un alivio, una gratitud inmensa por haber sido salvado. Pero con el tiempo, el alivio dio paso a la angustia. La gratitud se mezcló con la culpa. La culpa de saber que su libertad había sido comprada con la inocencia de su propia madre, con la vida de ella en la sombra, con mi pacto con la mentira. Yo lo veía debatirse internamente. Él intentaba vivir, intentaba seguir adelante, construir su propia vida, pero la sombra lo seguía. El pasado era una cadena atada a su tobillo, arrastrándolo hacia atrás a cada paso. Nuestra relación, antes tan pura y transparente, se volvió compleja, teñida por ese secreto. Había un amor profundo, sí, inquebrantable, pero también una barrera invisible entre nosotros. Una barrera de silencio sobre lo que sucedió, sobre lo que yo hice. Había momentos en que yo lo veía observarme, con una mirada que mezclaba cariño, tristeza y una incomprensión silenciosa. Él se preguntaba si valió la pena. Yo también me lo preguntaba, 1000 veces.
Pero la respuesta era siempre la misma. Sí, para una madre, siempre vale la pena. Pero el costo. ¡Ay! El costo. Yo lo veía luchar contra sus propios demonios. Las noches sin dormir, las pesadillas que lo hacían gritar, los cambios de humor, la dificultad para confiar en la gente. Se volvió reservado, cauteloso, siempre con un ojo en el pasado, temiendo que la verdad saliera a la luz en cualquier momento. Yo le había dado la libertad, pero le robé la paz. Lo había salvado de una prisión física, pero lo condené a una prisión de conciencia, donde él era su propio carcelero. Y el dolor de verlo así, de saber que mi salvación lo había marcado tan profundamente, era una condena diaria para mí. Él intentó huir del secreto, de su propia mente. Se mudó, intentó empezar de nuevo en otros lugares, pero la sombra lo acompañaba. No había distancia suficiente. No había trabajo que lo hiciera olvidar por completo. El crimen, aunque yo lo hubiera borrado de los registros de la justicia, estaba grabado en su alma. Y la mía, en la de él. Éramos dos prisioneros de un único secreto, conectados por un hilo invisible de culpa y amor incondicional. Esa vida marcada por el secreto no le permitió florecer plenamente. Quizás se perdieron oportunidades, las relaciones no se profundizaron por la barrera que él levantaba para proteger nuestro secreto. Él no podía vivir con la ligereza de los demás, con la despreocupación de la inocencia. Cada éxito suyo, cada momento de alegría, estaba templado por la amargura de lo que sabía y por el precio que yo estaba pagando. Y eso, mis hijos, era el verdadero costo de mi protección. La justicia no lo atrapó, pero el secreto lo atrapó. Y él pagó un precio silencioso por una libertad que, en muchos aspectos, no era totalmente suya. Yo hice la elección. Yo falsifiqué las pruebas. Yo fui perseguida. Pero el costo para él, ese costo es la cicatriz más grande de mi corazón. Él vivió una vida libre de rejas, pero encarcelado en su propia conciencia. Y yo, en mi conciencia, veía su dolor y sentía mi propia culpa multiplicarse. No me arrepiento del acto, no cuando pienso en la alternativa, pero sí me arrepiento del peso que él tuvo que cargar por mi amor y mi decisión desesperada. Dicen que la justicia es ciega. Pero la conciencia, mis hijos, esa jamás es ciega. Ella lo ve todo, lo siente todo, y cobra su precio, independientemente de que haya un policía en la puerta o no. Mi vida fue una persecución externa, la vida de mi hijo fue una persecución interna. Dos prisiones diferentes, ambas forjadas por aquel mismo acto de amor desesperado. Si este dolor, si este dilema del costo de la libertad resuena en su corazón, si comprende el sacrificio de una madre y la carga de un hijo, le pido que haga clic en me gusta. Su conexión con esta verdad me muestra que esta historia necesita ser contada. Y si está listo para ver cómo una madre y su hijo vivieron décadas bajo la sombra de un secreto, cómo la justicia continuó susurrando en sus oídos, suscríbase al canal para no perderse el próximo capítulo. Pues ahora, mis hijos, están a punto de descubrir cómo la abuela y su hijo lidiaron con la justicia ciega y los momentos de casi descubrimiento que pusieron a prueba nuestra resiliencia hasta el límite. Sigan conmigo. La ceguera de la justicia, ocultando la verdad por décadas. En el tópico anterior, les hablé del costo para mi hijo, de la culpa que nos unió y nos aprisionó de formas diferentes. Ahora, necesito que entiendan cómo el secreto sobrevivió. Como una madre, sin poder, sin influencia, logró engañar al sistema. Esta es la parte de la historia donde la verdad se escondió a plena vista, y la justicia, mis hijos, reveló su ceguera. Después de que falsifiqué las pruebas, después de que el pánico inicial dio paso a una determinación fría, la vida asumió una nueva rutina. Una rutina de normalidad perfecta. Mi hogar siguió siendo mi hogar, mis actividades, las mismas de antes. Nadie de fuera de mi familia notó la grieta en mi espíritu, la sombra que yo había abrazado. Me convertí en una actriz a tiempo completo, viviendo un guión de mentiras para el mundo y para la justicia que yo sabía que me estaba observando. Lo que hice, lo hice sola, y lo que escondí, necesité mantenerlo oculto con cada fibra de mi ser. La justicia, con sus lupas y sus leyes, estaba buscando. Yo sentía eso. Era como una brisa helada en mi espalda, un murmullo constante en el viento.
Tenían un caso sin resolver, una pieza faltante en su rompecabezas. Y su mente, yo sabía, estaría siempre orientada a la posibilidad de una verdad oculta. Pero lo que no sabían es que la verdad no estaba escondida en un armario, sino camuflada bajo la más perfecta de las apariencias, la de una mujer común, una madre, una vecina. Buscaban un monstruo, quizás, un criminal calculador. Pero encontraron solo la normalidad que yo tan meticulosamente había construido. El tiempo pasó. Las primeras semanas, luego los meses, se arrastraron como siglos. Yo esperaba el golpe en la puerta, el interrogatorio inesperado, la mirada de reconocimiento de un policía en la calle. Pero nada llegaba. Solo el silencio. Y ese silencio era, en cierto modo, aún más aterrador que la alarma. Me decía que no tenían nada, que yo era invisible. Pero también me susurraba que no se habían rendido. Que la cacería continuaba, solo de forma más discreta, más sigilosa. Era un juego de gato y ratón, y yo era el ratón más paciente que jamás existió. La policía, con su presunción de infalibilidad, con sus métodos y su convicción de que ninguna verdad puede permanecer oculta para siempre, falló conmigo. Estaban ciegos ante mi farsa. Miraban los registros, seguían pistas que yo u otros habían plantado o desviado, entrevistaban a personas que no sabían nada, y nunca se acercaron a la verdad. El sistema, que se enorgullece de su capacidad para desentrañar misterios, fue engañado por una madre desesperada que actuó por instinto. Esa es la verdad que la policía nunca supo. La mujer que buscaban era la más improbable de las culpables, la que vivía la vida más común y sin alarde. Esa persecución, que se extendió por décadas, fue, en realidad, una sombra ciega corriendo tras su propia cola. Los investigadores cambiaron. Nuevas generaciones de policías asumieron el caso. La tecnología avanzó, quizás. Pero el secreto permaneció intacto. Yo observé, en silencio, cómo el caso sin resolver se convertía en una leyenda local, un misterio sin solución que de vez en cuando volvía a salir a la luz en alguna conversación de bar o en un artículo de periódico viejo. Buscaban pruebas en lugares distantes, en teorías complicadas, mientras la respuesta estaba allí, en la simplicidad de mi vida, en mi presencia constante y en mi perfecta disimulación. Vivir con este secreto fue mi penitencia, pero también mi victoria. Con cada década que pasaba, con cada anochecer sin un golpe en la puerta, yo sentía un alivio gélido. Nunca me atraparon. Nunca lo supieron. La justicia, que debería ser la balanza del mundo, estaba ciega a mi verdad. Me persiguió en secreto por décadas, sus susurros nunca cesaron, pero sus manos nunca me alcanzaron. La engañé. Y esa es la realidad brutal de cómo un sistema falla cuando el amor de una madre se vuelve más fuerte que la ley. La pasividad con la que la justicia maneja la verdad oculta es aterradora. Crean una narrativa, siguen lo que es más obvio, lo que encaja en sus protocolos. Pero no profundizan en el alma humana, en sus límites, en los actos de desesperación que pueden surgir del amor más puro. Y fue en esa laguna, en esa ceguera selectiva, donde mi secreto floreció, invisible e intacto durante 40 años. La prueba definitiva de la falibilidad de un sistema que se cree perfecto. Yo pagué un precio, sí. Mi paz de espíritu, la inocencia que perdí. Pero mi hijo ganó la libertad. ¿Y la justicia? La justicia sigue ciega, buscando en vano, mientras la verdad yace en mi corazón. Si esta historia de cómo engañé al sistema les impacta, si cuestionan la infalibilidad de la justicia, hagan clic en me gusta. Su reacción me muestra que esta verdad, por muy inconveniente que sea, necesita ser contada. Y si quieren descubrir cómo esta vida en la sombra afectó a mi hijo, y los momentos de casi descubrimiento que pusieron a prueba nuestra resiliencia, suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo. Pues ahora, mis hijos, están a punto de descubrir los dilemas que la vida nos impone cuando la ley y el corazón están en lados opuestos. Sigan conmigo. Momentos de casi descubrimiento, la tensión de la vida en secreto. Me escucharon describir la ceguera de la justicia, como falló en ver la verdad que yo escondía a plena vista. Engañé al sistema, sí. Pero esa victoria, mis hijos, no vino sin un costo altísimo, pagado a cada segundo de mi existencia.
Vivir con un secreto tan profundo, un secreto que podría destruir no solo mi vida, sino la de mi hijo, es vivir en un estado de alerta constante, de paranoia que se convirtió en mi sombra más fiel. Y a lo largo de las décadas, hubo momentos en que esa sombra casi se materializó, momentos en que la verdad estuvo a punto de ser expuesta. El primer gran susto. ¡Ay! ¿Cómo lo recuerdo? Fue unos años después de lo que sucedió. La vida ya había asumido una rutina. Y yo, una falsa normalidad. Mi corazón, ya no tan acelerado, había aprendido a latir a un ritmo más calmado, aunque siempre en guardia. Un día, la vecina de al lado, doña Lucía, una mujer de lengua suelta, pero de buen corazón, vino a mi casa. Clara, dijo, con la voz llena de emoción, ¿sabes que la policía reabrió aquel caso del problema antiguo? Están preguntando de nuevo sobre quién pudo haber visto algo. ¿Sabes? Están llamando a todo el mundo para hablar, solo para actualizar la información, punto. Se me heló la sangre. La garganta se me secó. Las piernas me flaquearon. Sentí el sudor correr frío por mi espalda, incluso en un día caluroso. Mi mente gritaba, es el fin. Ellos saben. Logré, no sé cómo, mantener una sonrisa forzada en el rostro. Ah, sí. ¿Qué cosa? ¿No? Pero ya ha pasado tanto tiempo. Mi voz salió un poco más alta de lo normal, y forcé una risa nerviosa. Ella no lo notó. Continuó parloteando sobre la vida en el pueblo, sobre los chismes. Pero para mí, cada palabra suya era una sentencia. Intenté cambiar de tema, apresurar su partida. Cuando finalmente se fue, me derrumbé. Temblaba incontrolablemente, las lágrimas corrían sin parar. Fue la primera vez que la justicia me tocó tan de cerca desde que enterré el secreto. Ya no era un susurro, era un soplo cálido en mi nuca. Otro momento. Ese fue aún más aterrador, porque involucraba a mi propia casa. Yo había elegido el lugar más improbable para el escondite, un lugar que parecía tan banal que nadie jamás sospecharía. Mi patio. Un pedazo de tierra detrás de la casa, cerca de un árbol antiguo. Años después, mi hijo, el mismo que yo había protegido, decidió que quería cavar allí para plantar un nuevo árbol, un regalo para mí. Mi corazón dio un salto mortal. No, hijo mío. Ahí no, grité, quizás con una intensidad que lo asustó. Él me miró, confundido. Pero mamá, el suelo parece bueno aquí. Inventé la primera excusa que se me ocurrió. No, querido, ahí es donde enterré a mi perrito, al que tanto amaba. No quiero que las raíces del árbol perturben su descanso. La voz me falló, casi traicionándome. Él, con la bondad que siempre tuvo, aceptó, aunque con una mirada extraña. Él nunca supo el peligro que corrió de desenterrar nuestra condena. Desvié el peligro de mi puerta, pero el escalofrío me acompañó durante días, imaginando lo que habría sucedido si hubiera insistido, si la pala hubiera golpeado algo más sólido. El secreto estaba allí, bajo nuestros pies, silencioso, pero siempre amenazando con revelarse. La paranoia se convirtió en una parte integral de mi ser. Aprendí a observar, a escuchar, a sentir el ambiente a mi alrededor. Mi percepción de la realidad se alteró. Cada patrulla policial que pasaba por la calle, incluso distante, hacía que mi corazón se acelerara. Cada llamada telefónica de número desconocido era una señal de alarma. Me convertí en una maestra de la disimulación. Mis sonrisas eran perfectas, mis conversaciones, banales. Controlaba cada gesto, cada palabra, para no dejar escapar la menor pista. Era un juego exhaustivo. Una doble vida vivida a cada segundo, sin tregua, sin descanso. Yo no podía confiar en nadie. Ni siquiera en mi hijo, no con la verdad completa. Él llevaba su propia carga, pero la mía era solitaria, inefable. La soledad del secreto es la más cruel de las prisiones. No hay con quien compartir el miedo, la culpa, la tensión. Vives en una burbuja invisible de terror, aislado del resto del mundo, incluso cuando estás rodeado de gente. Y esa soledad, a veces, era tan abrumadora como el propio miedo a ser descubierto. Las décadas pasaron. Las personas que un día sospecharon envejecieron, o se fueron.
Los policías que investigaron inicialmente se jubilaron. Pero el secreto permaneció. Y con él, la sombra de la persecución. La justicia nunca se rindió, solo cambió sus tácticas. Siguió susurrando mi nombre en archivos empolvados, en conversaciones de pasillo, esperando el momento justo para emerger. Y yo sabía que, por más perfecta que fuera mi farsa, un día, la verdad podría salir a la luz. Cada momento de casi descubrimiento era un recordatorio cruel de que yo no era libre. Era una prisionera de mi propio acto de amor. Si estos momentos de tensión, de casi revelación, les atraparon, si pueden sentir el peso de la paranoia que me acompañó durante tantos años, por favor, hagan clic en el botón de me gusta. Su conexión con mi historia me muestra que necesita ser contada hasta el final. Y si están listos para desvelar cómo esta vida en secreto me transformó no solo a mí, sino también a mi hijo, y lo que la ceguera de la justicia realmente significa, suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo. Pues ahora, mis hijos, la historia profundiza en los dilemas que la vida nos impuso, y en la resiliencia de una madre frente a una persecución que parecía eterna. Sigan conmigo.